Verónica, ¿nos escuchas bien? ¿Estamos en contacto ya? Sí, le están recordando cómo nos llamamos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Efectivamente estamos aquí en el estudio de economía ¿Quiénes están en el le estudio? están diciendo. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Verónica? Te cuento quiénes estamos acá. Diana, Simón, está también con nosotros el exintendente Orrego, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y nuestro editor de economía de Mega Noticias, Roberto Sá. Así es que gracias por compartir con nosotros. Primero, saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, mucho gusto. Buenos días. Gracias por la invitación. Lo primero es resolver tal vez esta duda más urgente, la información que ustedes acaban de revelar respecto de qué va a pasar con aquellas personas que se inscribieron, no son merecedoras, comillas, o dados sus requisitos, no pueden quedarse con el bono y tienen que devolverlo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Cómo es esto posible? ¿Y cómo se va a reversar esa situación? Mira, nosotros sabemos y estamos clarísimos que tenemos problemas en el país de recursos, que la gente está muy complicada con los problemas que tiene de no recibir sus sueldos a partir de marzo, de abril. Y lo que hemos tratado de hacer estos últimos 2 días es implementar una norma y una ley que, si bien es pro beneficio, es muy difícil. Estamos hablando de haber recibido en 2 o 3 días más de 13 millones de visitas. O sea, suma todas las personas que han entrado a las 7 AFPs a recuperar o a tratar de ver si puede revisar o recuperar su 10%. Nosotros, toda esa cantidad de gente ha estado visitando nuestro sitio para ver si de alguna manera podía acogerse al bono. Y piensa que esto también ha sido una carga más... Era esperable, pero esto surgió... Acuérdate que las últimas modificaciones en el Congreso se hicieron entre el jueves y el viernes. La ley se promulgó el sábado y nosotros el sábado en la tarde ya teníamos la aplicación disponible. Ahora, ¿qué pasó? Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos con los equipos para tratar de ir inventando algunos errores o algunas aclaraciones, haciéndonos cargo de lo que ya estaba pasando. Por ejemplo, en el valor cero, lo que vamos a hacer es que el cero no aparezca por defecto, sino que la gente tenga que ingresar el valor correspondiente al sueldo cuando es un trabajador dependiente, o lo fue el año pasado. Asimismo, vamos a poner... Hay una advertencia de que es una suerte de declaración jurada, y ahora vamos a poner un warning ahí mismo para que la gente sepa. Todo ese tipo de correcciones, que en el fondo no es que la aplicación esté mala, pero vamos a dar mayor información para que la gente se sienta con mayor información al minuto de tomar la decisión de colocar el valor que corresponde colocar respecto del sueldo de julio. Ahora, ¿por qué no se puede reversar eso? Ya va por allá la cosa, Claro, no, sí, dale, después le pregunto yo. No, ¿por qué no se puede reversar? Porque la gente que ya hizo el trámite, que ya puso el cero por este defecto... No es que lo puso, venía puesto. Claro, o sea, no llenó esa casilla en el fondo. ¿Por qué se le traspasa ahora al usuario, a la gente, el hecho de que tengan que devolver el dinero futuro y no se pueda reversar la solicitud? Porque estamos en proceso de solicitud. Que no le llegue la plata. Claro, que no le llegue la plata. Porque en el fondo recae la voluntad de las personas la devolución de los dineros. A ver, si yo entiendo perfectamente y sé que la gente está preocupada y está urgida. Lo que estamos haciendo es analizando las alternativas que se dan, porque así como ustedes saben, y como lo han visto estos días, la plataforma está bastante cargada. Aparte de nuestros usuarios habituales, estamos con esta carga que comentábamos. Entonces no podemos llegar y salir con una solución que signifique más carga y la gente se va a desesperar o se va a ver más desesperada si al entrar tampoco puede o rectificar o volver a hacer una completitud de la solicitud. La solicitud no estaba pensada para poder revertir. No es como la declaración de renta, que uno puede estar trabajando sobre ella o después hay procesos o periodos de rectificación. Esto es un proceso inmediato que se implementó muy rápidamente y por lo tanto era decir, el único dato que había que ingresar, el único, porque todo el resto de los datos los proveíamos nosotros o las distintas fuentes de información, era agregar el sueldo que yo tenía en julio, porque lo que veía la ley, lo que nos mandató el Congreso en el fondo, era decir, si había una baja respecto de mi sueldo del año pasado y si existía una baja mayor al 30%, yo era merecedor del bono. Entonces, era información importante, porque si es cero, quiere decir que usted no está con trabajo o solo está con un subsidio, y esa información sí se lo pasaba. ¿No? Porque ese ingreso cero podía haber sido incrementado. No, pero el seguro cesantía... El seguro cesantía es una información que nosotros le aportamos, porque la OFC nos hizo llegar la información. ¿Se acuerdan que hubo una duplicidad de información porque nos informaron? Nosotros cargamos el día sábado
los valores de algunos casos que le habían depositado el bono, o sea, los seguros de cesantía de julio y de junio. Eso se corrigió ayer en la mañana y por lo tanto la información de la AFC está en los sistemas. Lo único que pedimos es que los últimos días de julio, esa información puede ser que la AFC, no la haya hecho llegar. Y en ese minuto lo que les decíamos era, si usted tiene más información respecto de su seguro, agréguelo. Verónica, pero en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, lo único que tenías que agregar era el sueldo. ¿Cuántas personas, ahora, Verónica? Como te digo, la solución la estamos... dame un segundo. La solución la estamos analizando y se las vamos a hacer saber muy pronto, entre hoy día y mañana probablemente, para ver, ojalá, como decía el alcalde, que no tengan que devolvernos el dinero. Sería lo óptimo. Que no se lo pasemos. Pero como, ¿cuántas personas estarían en esa claro, pero condición? lo que pasa es que hoy día no podemos distinguir, quién tenía efectivamente cero y quién no tenía cero y no colocó el valor. Eso es imposible distinguirlo, porque la información de los sueldos no lo tenemos. Pero si la tuviéramos sería mucho más fácil. Verónica, ¿usted entiende que el que viniera el cero por defecto podía inducir a error? ¿Cierto? Uno entiende que era mucho mejor dejar la casilla libre para que se rellenara libremente, y si no se rellenara, es como los formularios que uno rellena en internet, cuando le falta un dato te aparece rojito abajo, faltó tal dato, faltó el número de teléfono, entonces era mucho más fácil. Finalmente, el error es de ustedes y se le está traspasando a las personas la responsabilidad. Primero la incertidumbre, porque usted dice, 13 millones de personas consultaron, yo me quedé con ese dato que es lo que más me impactó, y tengo entendido que solo 800.000 van a poder acceder al bono, lo que es bien impactante porque quiere decir que había 13 millones de personas que lo necesitaban. Ahora, ese problema no es de ustedes, claramente. Ese dato que tú tienes... No, a ver, perdona, ese dato no es correcto. No hemos dicho en ninguna parte que 800.000 personas son las únicas que pueden acceder al bono. No, hasta ahora. O sea, han hecho la son datos objetivos. Hoy día llevamos más de 850.000 personas ya están aprobadas. Sí, pero es lo que ese número va a subir. ahora. Va a subir. Hasta ahora. Entiendo. Obvio que va a subir. Sí, claro. va a subir. Sí, va a subir, pero de todas maneras que usted diga que hay 13 millones de personas que consultaron es un universo enorme, es más personas de las que van a solicitar su 10%. Pero finalmente, esa es la pregunta. ¿No era más fácil dejar esa casilla libre para que cada uno la rellenara? Porque obviamente induce error el que viniera el cero por defecto, ¿no? Eso estamos haciendo ahora, por eso que te dije que lo que primero vamos a hacer hoy día, en este minuto, vengo saliendo de una reunión del estudio de los cambios, es colocarlo no en cero, sino que tenga que ser colocado el valor cero o un monto superior. Acuérdate que, y por eso que te digo, los esfuerzos que estamos haciendo son enormes. Acá hay detrás equipos que estuvieron trabajando, llevamos trabajando desde los bonos anteriores, muchos fines de semana trabajando, y de repente cuando uno piensa que es fácil, no hemos podido, por ejemplo, en general el servicio implementa todas las modificaciones con gente. Tenemos focus group, lo probamos con usuarios. Esto fue imposible poder hacer todos estos testeos porque tenía que estar listo el sábado en la noche. Entonces, efectivamente, como dices tú, nosotros dijimos, ok, y entonces con la declaración jurada la gente va a entender. Ojo que el domingo mucha gente se había dado cuenta. No es que pasaron automáticamente el cero. Pensaron que tenían que con el cero bastaba y se dieron cuenta que después era una declaración jurada. Que la gente sabe, ¿ah? Sí, Verónica, déjeme hacerle un punto que yo creo que es súper relevante para establecer acá en la discusión. Nosotros entendemos el esfuerzo que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno, pero por sobre todo entendemos a los ciudadanos. Y también hacemos caso, escuchamos a la autoridad. Yo le quiero contar qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda a propósito del cobro de este bono. Dice, sencillamente con poner su RUT, se van a desplegar los beneficios a los cuales ustedes son elegibles. Si han tenido una caída de ingresos, no necesitan calcularlas ustedes. Van a ser calculadas automáticamente por el propio servicio, porque tenemos los registros administrativos de los cuales son sus ingresos hoy en día y cuáles eran ayer. Y por lo tanto podemos evaluar una caída automáticamente. Entonces, no es el conflicto con el Servicio de Impuestos únicamente. Tiene que ver con lo que la autoridad promete
de meta su RUT y esto se va a calcular solo como debiese ser, ¿no? Porque hoy día manejamos la tecnología. Quiero recordar que el Servicio de Impuestos Internos fue pionero, corrígeme Claudio, en toda la digitalización de los procesos del Estado. Fue un ejemplo el Servicio de Impuestos Internos. ¿Se propone tu declaración de impuestos? Partiendo por la declaración de impuestos. Entonces, Verónica, esto tiene que ver con el choque de expectativas de lo que dice la autoridad. Tranquilo, ponga su RUT, el sistema lo calcula y lo que finalmente se encuentra en el sitio web, si es que logra acceder a él y el sitio no esté caído. Mira, yo comprendo, de verdad comprendo lo que está pasando en la gente, igual que tú, lo que hacemos en el servicio, y siempre lo hemos hecho, es ponernos en los pies en los zapatos de la gente. Pero aquí hay un tema práctico. El ministro probablemente estaba hablando de manera general, yo no puedo decir qué es lo que estaba pensando detrás del ministro, pero todos los datos, a excepción del sueldo del mes pasado, solo en los casos de los empleados dependientes es lo que nosotros proveemos. Cuando el ministro probablemente decía que teníamos los valores, es porque en los otros dos casos que pueden requerir este bono, que son los empresarios individuales y los empresarios y los profesionales independientes, los que boletean, esa información la tenemos. No hay que aportar absolutamente nada. Y la información del seguro de cesantía también lo tenemos, como te digo, y la información del IFE también la tenemos. O sea, la mayor cantidad de datos nosotros los tenemos, pero las declaraciones de los empleados, ustedes que probablemente reciben sueldos, tienen un contrato, esas declaraciones, esos sueldos no los conoce el servicio hasta abril del próximo año, cuando sus empleadores nos mandan la información respecto de los pagos de los sueldos de todos ustedes. Entonces, es ahí cuando la información la tenemos, o cuando ustedes mismos, por tener otros ingresos, hacen declaración de renta. Desde ahí es la información que nosotros sacamos, y por eso que en el caso de los dependientes, los asalariados, la información que nosotros teníamos era el comparativo, es decir, el ingreso del año pasado. Necesitamos saber, para poder entregar este bono, que es como quedó la norma finalmente. Acuérdate que nosotros somos un organismo técnico, como dices tú, y lo que hacemos es implementar. Obvio. Y por lo tanto, probablemente también nos eligiera a nosotros porque somos los que tenemos mayor cantidad de información. Pero efectivamente el valor del sueldo del año pasado, del mes pasado, perdón, no hay ninguna obligación legal que haga que esa información la conozca el Estado. ¿Verónica? Entonces, el único dato, ahora concuerdo contigo, podría haber sido mucho mejor el flujo, la información entregada al minuto, y por eso que lo estamos corrigiendo en este minuto. Así como tú dices, llevamos 800.000. Pueden faltar algunos millones o algunos miles de personas que todavía tengan que solicitar el bono y van a tener la información disponible ahí, no en cero, sino que en blanco, para poder rellenar y completar esa información. Vamos con Claudio, que tiene un complemento. Una consulta, porque yo entiendo, aquí Claudio Rego desde el estudio, yo entiendo que se va a mejorar el sistema del default, en el fondo del número, pero está claro que ya han postulado 817.000 personas. 50. Y yo entiendo que ustedes no pueden distinguir hoy día si la persona que puso cero es alguien que tenía cero de ingresos o simplemente lo hizo porque era el default. Ahora, solamente para tener una estimación general, en la misma línea de la pregunta de Roberto, ¿cuánta gente marcó cero? Independiente si era por error o no por error, pero de las 817.000 personas, ¿cuántas marcaron cero, para saber un poco la dimensión estimativa y aproximativa del problema? Claudio, ¿cierto? Sí. Me quedé ahí. Mira, no tengo los datos precisos en este minuto, pero sí te puedo decir que aproximadamente un 60 o 70% de la gente es dependiente, así que tendría que haber ingresado o cero o un valor mayor a cero. Y de ese grupo, digamos, deben ser alrededor de unos 600.000, probablemente alrededor de un 40, un 50% marcó cero. Y esa devolución va a ser con interés. No podemos distinguir, te estoy dando los datos muy generales, pero no podemos distinguir si la persona que puso cero era porque no tuvo sueldo o porque tuvo sueldo. Entonces, ojo con eso, porque la solución que estamos estudiando le va a pegar a los que lo hicieron a propósito, los que sabiendo que tenían que poner otro valor, colocaron cero, o a los que efectivamente nunca tuvieron sueldo. Entonces hay que pensar bien cómo compensamos o cómo balanceamos la solución para que no vaya en desmedro de lo que realmente hicieron bien la completitud del formulario. Claro, aquellos que tienen que devolver el bono, ¿lo devuelven? ¿Cómo lo devuelven? ¿Y lo devuelven con intereses? Ya, Sole, mira, es súper importante aclararlo porque en este minuto todavía no estamos hablando de devolver, porque la plata, la tesorería tiene 10 días hábiles para devolverlo y por lo tanto hoy día es el segundo día hábil. Estamos hablando que todavía hay un plazo largo
porque la tesorería tiene un plazo para poder devolver este dinero. Los dineros no están en las cuentas de ningún beneficiario hoy día. Claro. Y por lo tanto estamos pensando tratar de adelantarnos a esto y que no tengamos que llegar a ese adelantamiento, a esa devolución, ¿ya? La solución todavía no está, estamos tratando de pensar en esa solución para que no sea un complicado devolverlo. Ahora, si no pudiéramos alcanzar a todos los que quieren hacer una devolución porque no les corresponde el bono, estamos también implementando alguna solución que sea de devolverlo dentro del mes a través de algún formulario, igual que como se pagan otros impuestos. Verónica, pero usted en la mañana... Todo este mes no debiese tener ningún reajuste, ni ningún interés, ni ningún recargo. Sí, porque usted en la mañana con José Luis Repenin en Mega Noticias AM, usted dijo que efectivamente iban a haber devolución pero con intereses. ¿Esto cambió la reunión que tuvo antes, en la mañana, después de esa entrevista? No, mira, a ver, estaba la subdirectora de fiscalización, fue la persona que habló en la mañana, pero da lo mismo porque es la misma información. Nosotros... No se equivocó. Lo que pasa es que la norma, si ustedes... O sea, aquí hay un tema legal. Nosotros no implementamos ni aplicamos sanciones porque somos malos o somos buenos. La norma dice, si ustedes se fijan en esta ley, que la gente, el beneficiario que haya recibido el dinero de una manera incorrecta, al minuto de la devolución de los impuestos, al minuto de la declaración de la renta, en ese minuto nosotros tenemos la información. Entonces vamos a hacer el cruce entre el que pidió el bono y el que tenía o no tenía sueldo y qué es lo que declaró. Si la persona se quedó con esta plata y efectivamente no tenía una baja de su sueldo de más allá del 30%, lo que correspondería es que lo devolviera. Ahora, esa devolución es con reajuste y intereses, porque el dinero va perdiendo valor y por lo tanto tendría que reajustarse y intereses. Eso no es que nosotros lo queramos aplicar, eso lo dice la norma, lo señala la ley explícitamente en la que se aprobó el sábado. Y efectivamente ahí sí tendríamos que reajustar porque van pasando los meses. Si hacemos la devolución o ni siquiera no permitimos que se entregue el dinero y por lo tanto lo que vamos a tratar de hacer es pararlo antes del depósito, no va a haber ningún interés, obviamente nada, y si igual la gente lo llega a devolver porque no ingresó en esta posibilidad, no va a haber ningún interés este mes, obviamente, si estamos de acuerdo y entendemos cuál es el problema. Y como te digo, no te puedo decir a priori cuál es la solución, porque en este minuto estamos analizando qué es lo más fácil de cara al usuario para no complicarlos más de lo que están. Porque estoy pensando en las personas que cometieron un error y que no están siendo fraudulentas en su actuar, digamos. Uno puede hasta modificar su declaración de impuestos. ¿Cómo no va a poder modificar su declaración de un bono en una circunstancia como esta? Sí. El bono podría transformarse en un castigo si es que no se resuelve. Le quería hacer una pregunta a Verónica. Verónica, que es que en el caso, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, las personas que no quedaron, que no cumplían los requisitos, que no aprobaron, después tuvieron un periodo de apelación. Y se juntó bastante gente, como 1 millón de personas que apeló. 1.300.000 la última cifra. 1.300.000 personas apelaron para obtener el ingreso familiar de emergencia. Lo que te quería preguntar es, en este caso del bono de 500.000, porque parece todo como muy digital, que no se puede reversar, todo ese asunto, ¿existirá la posibilidad, o podrán ustedes crear a lo mejor, un periodo de apelación en que la gente que siente que cumple los requisitos, pero a lo mejor formalmente algún problema tuvo, pudiera, entre comillas, apelar, incluso ir presencialmente y presentar su caso y decir, mira, yo pienso que merezco el bono por tal razón, pero no quedé, ¿puedo apelar? ¿Va a existir algo así? Alcalde, mire, yo creo que aquí hay que distinguir dos temas bien importantes. Una es que hemos proveído información con ejemplos, con nombres, edades, con todo para que la gente pueda leer la información antes y entre a pedir su bono de manera lo más informada posible, porque efectivamente la norma es muy compleja. Los tiempos de comparación de los sueldos son distintos por cada tipo de empresario. O sea, no es una norma fácil y lo que estuvimos tratando de hacer es implementar algo que sea un poco más fácil y legible y entendible de lo que salió de la norma. Ustedes no sé si les ha tocado leer la norma, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, no se ha levantado un periodo como de rectificatoria porque este no es un proceso, esto es una implementación de un bono y lo que se trató de hacer es ver de qué manera digitalmente y a distancia podíamos acelerar este bono y no tener que ir a hacerlo por caja o presentando papeles. Estamos tratando de que la gente no tenga que presentar ningún documento. Entonces, si bien no tenemos un periodo como pasó en el IFE o una situación particular posterior, nosotros estamos recibiendo todos los casos
por un botoncito que pusimos al lado de las solicitudes, donde dice solicite el bono o ingresa acá. Al lado hay un botón para poder ingresar la consulta. Y ahí se ponen todos los antecedentes. De hecho, el ministro en uno de sus Twitter también puso el link directo a este contacto web. Es una consulta, un formulario web en que ustedes ingresan los datos y vamos a analizarlo. Pero es súper importante saber que los datos están... Que es matemáticamente cuadrado. Son los ingresos que se calculan de esta manera, son las boletas que se emitieron de esta otra manera, son los ppm que se declararon. Sí. Y eso, ¿cuadra o no cuadra? Yo los escuchaba hace unos minutos atrás en que ustedes hablaban del señor que tenía un promedio de 390.000. Usted conoce las reglas y cómo se van colocando. Tenemos que de alguna manera cortar. Y la norma y el Congreso dijo, ok, va a ser entre 400.000 y 2 millones. Ese es el grupo objetivo en que se está pensando para poder entregar el bono. Entonces, cuando son 390.000, no es que el servicio sea malo y no quiera entregar el bono. La norma dice, tiene que ser de 400.000. Yo no puedo arbitrariamente decir, bueno, son 5.000 pesos, son 100 pesos, y por 100 pesos, ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Es terrible. Yo creo que si uno se pone en los pies de ese contribuyente, debe ser terrible decir, pucha, por 10 pesos yo me quedé afuera. Exacto. Pero el de 10 pesos más abajo también podría decir lo mismo, y el de 2 millones 10 también lo mismo. Lamentablemente las reglas son esas, y lo que nosotros hacemos es tratar de implementarlas lo mejor posible, para hacer fácil la solicitud del bono.